Amén, gloria a Dios. En esta hora le doy gracias a Dios porque puedo estar haciendo después de un tiempo, amén, puedo estar haciendo un vivo nuevamente, como cada uno de mis hermanos, mis compañeros de batalla han estado haciendo un vivo. Sabemos que este es un desafío que cada día nuestro Padre Espiritual nos pone para nuestro crecimiento, amén. Vamos a estar esperando un ratito para que se conecten los que se tengan que conectar, amén. En esta tarde le quiero dar gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nuestras vidas, porque el Señor nos da una oportunidad más de poder estar predicando su palabra, que es lo más importante aún en este tiempo, donde cada uno de nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra, necesitamos cada día seguir caminando en su voluntad, necesitamos predicar a los necesitados, llevarles una palabra de fe, una palabra para que cada día puedan estar fortalecidos, amén. Sabemos que en estos tiempos, donde a veces se nos es difícil, amén, durante todos estos 3 meses que hemos pasado, donde se habían cerrado las iglesias, donde no podíamos congregar, donde no podíamos hacer muchas cosas, pero gracias a Dios podíamos buscarlo en nuestros hogares, amén. Yo le quiero dar gracias a Dios por cada uno de los que se están conectando en esta hora. Les comento que el internet no me anda bien, que se me tilda mucho, pero bueno, estoy usando datos para poder hacer este vivo, amén. Quiero saludar a cada uno de los que se están conectando. Quiero saludar a Bendiciones Sierva. Amén, profeta, muchas gracias por estar conectada. Bendiciones Sierva, la hermana, la profeta Flor, profeta Natalie, buenas tardes, sierva Jessy, bendiciones, amén. Gloria a Dios. Gracias a cada uno de los que se conectaron, bendiciones, Padre, bendiciones, querida, amada, gracias. Gracias a usted, apóstol, por darnos la oportunidad de poder crecer, de poder estar haciendo estos vivos, amén. Bendiciones, sierva Jessy, Dios respaldará tu vida poderosamente, amén, así es, lo creemos que así va a ser. Bendiciones, Darío y Karina, gracias por estar conectados. Vamos a tratar de que esto no se nos caiga, amén. Esta tarde es diferente porque lo estoy haciendo aquí en mi hogar, amén. Como les decía, le quiero dar gracias a Dios por todo lo que el Señor nos alcanza, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso con nuestras vidas, amén. Yo quiero bendecir a cada uno de los que se conectan. Dios la bendiga y respalde, sierva, amén. Amén. Amén, maestro. Gracias. Gracias por su respaldo, gracias por cada uno de los ministros que se están conectando. Saludos a Susana. Amén, profeta. Muchas gracias por estar ahí en la casa de su mamá viendo este video. Amén. Y como les decía, le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso. En esta mañana el Señor ha renovado su misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Y cómo no darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nuestra vida, porque Él nos da la vida, nos da la salud. El Señor cada día nos despierta, amén. Nos podemos levantar, podemos caminar, podemos ver a nuestros hijos, podemos ver a nuestros padres con vida. ¿Y qué más le podemos pedir al Señor? Sino más que nada agradecerle por todo lo que el Señor nos alcanza y lo que el Señor nos presta, amén. Durante estos días, desde que se levantó parte de la cuarentena, amén, sabemos que estamos en fase 5 y le damos gracias al Señor por eso. Amén. Te bendigo, sierva Vivi. Buenas tardes, Jessy, bendiciones. Amén. Le damos gracias al Señor porque cada día se están abriendo más las puertas, pues ya empezamos a congregar. Amén. Hemos empezado a congregar y desde que comenzamos a congregar, Dios ha estado ministrando de una manera sobrenatural nuestras vidas. Nos ha estado enseñando muchas cosas que quizás las conocíamos, porque muchas veces nosotros conocemos
parte de la Biblia, conocemos lo que se nos enseña, amén. Pero muchas veces lo que muchas veces el cristiano no es de hacer es poner por obra la palabra. Yo siempre digo una cosa y siempre la sostengo. ¿De qué me sirve saber mucho de la Biblia si no la pongo por obra? A mí lo que me va a edificar y lo que me va a ayudar es que yo cada palabra que pueda leer y que pueda conocer la pueda poner por obra. Porque de eso se trata, amén. De leer, de escudriñar la Biblia, de discernir, amén, lo que el Padre nos quiere hablar a través de la profeta mayor, y por sobre todas las cosas poner por obra cada enseñanza, amén. En los discipulados que estamos teniendo, amén, se nos ha estado haciendo preguntas, las cuales luego tenemos que ir respondiendo, amén. ¿Qué es ser un guerrero? ¿Qué es ser un soldado? ¿Qué es todas esas cosas que nos está ayudando porque nos está haciendo crecer, amén? ¿Qué es la misericordia? Amén. Es una palabra muy importante porque sabemos que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas, amén. Pero más que nada, Dios tiene misericordia con nosotros, ¿no es cierto? Cada mañana la renueva su misericordia sobre nuestras vidas, sobre justo y injusto hace salir el sol el Señor, amén. Es lo que nos dice su palabra. Pero qué bueno que es cuando nosotros podemos dar de gracia lo que por gracia recibimos, porque de eso se trata, amén. De que nosotros como hijos verdaderos de Dios demos de gracia lo que por gracia recibimos. Un día cuando llegamos al camino del Señor, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros recibimos el perdón de Dios, amén, ¿no es cierto? Nosotros recibimos ese abrazo cálido que el Señor nos da cuando llegamos por primera vez a su presencia. El Señor nos abraza, nos llena de su amor y nos da miles de cosas, amén. Nos llena a veces el vacío que hay en nuestro corazón, porque cuando llegamos al camino de Dios, a veces llegamos por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, llegamos con dolor, a veces llegamos porque hemos perdido nuestro matrimonio, porque hemos perdido un ser querido. Hay diferentes maneras de que las personas lleguen al camino del Señor, amén. Pero cuando nosotros llegamos, fuimos recibidos con amor. Y eso es lo que nunca se nos borra de nuestro corazón, amén. Y Dios en ese momento tuvo misericordia de nuestras vidas, y es lo que se ha estado hablando en este tiempo, amén, junto a los siervos, junto a los ministros, amén, de la misericordia de Dios. Qué tremendo que es esa palabra, amén. Durante todos estos días hemos estado escuchando cosas y hemos visto que la misericordia no se practica aún en el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros siempre oramos y le pedimos al Señor que el Señor tenga misericordia cuando nos equivocamos, que el Señor tenga misericordia cuando pecamos, que el Señor tenga misericordia cuando erramos en algo. Amén. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Nosotros tenemos misericordia de alguien? Nos vamos a enfocar, como decía el apóstol, en nuestros enemigos, porque a nuestro prójimo sí, al vecino, al que está al lado nuestro todos los días. Es fácil a veces orar por ellos, quererlos, tener misericordia si se equivocan, pero ¿qué hay de nuestro enemigo cuando nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros enemigos? ¿La tenemos o no la tenemos? Y de eso se trata, amén, de que nosotros cada día tenemos que practicar la misericordia. Yo era una de las que decía, sí, yo no tengo problema en perdonar, amén. Yo no tengo problema en si me ofenden o me insultan o me dicen algo, en su momento quizás me enojo, pero yo le digo, yo la perdono. Sí, yo la perdono, pero ella en su casa y yo en la mía. Es algo que siempre le comentaba a mi compañero, amén. Yo siempre le decía, yo la perdono, yo no tengo problema en perdonar, pero ellos en su casa y yo en mi casa. Y una vez estábamos en la verdulería, amén, y justo llega el siervo Rafael y se tocó el tema de perdonar, y yo le dije que yo era una persona de que no tenía, no sé tener odio hacia las personas, no les tengo rencor, quizás en su momento me enojo, pero luego Dios ministra mi vida, y Dios sí es algo que me hizo entender, es que yo tengo que perdonar, y el perdón no es un sentimiento, no lo tengo que sentir, sino que es una decisión que yo debo tomar, de que si perdono o no perdono a la otra persona, amén. Y lo que muchas veces no entendemos, y a veces creemos que cuando nosotros perdonamos a una persona, nosotros le estamos haciendo un bien a esa persona, sin darnos cuenta que el bien nos lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no aprendemos a perdonar, que comienza a haber
falta de perdón en nuestro corazón, comienza a haber raíz de amargura, comienza a haber tristeza, comienzan a haber muchas cosas, se empiezan a sumar en nuestro corazón cuando tenemos falta de perdón. Amén. Por eso yo siempre digo que el perdón es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Amén. Y cuando nosotros no perdonamos, nos creemos mejor que Jesús. ¿Acaso tú te crees mejor que Jesús? Tú eres mejor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Nosotros tenemos que aprender a perdonar y a hacernos libres nosotros mismos, porque de eso se trata. De que nosotros, nuestro corazón sea libre. Porque si no, ¿qué podemos impartir? Cuando hacemos un video, cuando nos toca orar por una persona, cuando nos toca trabajar para el Señor, ¿qué es lo que podemos impartir? ¿Qué vamos a impartir? ¿Odio? ¿Qué vamos a impartir? ¿Rencor? ¿Falta de perdón? ¿Qué es lo que vamos a impartir? Nosotros fuimos llamados para impartir las cosas buenas de Dios. Amén. Las buenas nuevas del Señor. Amén. La palabra de Dios. Nosotros estamos para hacer posible lo que es imposible para el hombre. Dios lo hace posible. Amén. ¿Y a través de quién? A través nuestro. Pero si nosotros tenemos arraigado todas esas cosas en nuestro corazón, ¿qué es lo que podemos impartir? Y a veces no lo hacemos porque no queremos. Amén. A veces no lo hacemos porque no queremos. Y a veces entristecemos. Lo peor de todo es que entristecemos al Espíritu Santo. Amén. Porque muchas veces decimos que queremos que el Espíritu Santo nos llene, que nos rebose de su presencia, que seamos llenos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, Señor, lléname de tu presencia? Señor, quiero más de ti. Queremos más de Dios. Pero no somos capaces de hacer lo mínimo por el Señor. Amén. Y no es mucho lo que el Señor nos pide, porque lo único que nos pide es nuestro corazón. Que le demos el lugar al Señor. Amén. Que le demos ese lugar para que el Señor haga. No es fácil, porque yo te puedo decir que no es fácil perdonar. A mí me ha tocado perdonar infidelidades, me ha tocado perdonar las personas que a veces más confiaba fueron las personas que más me traicionaron. Amén. Pero de eso se trata, de perdonar y de tener misericordia. Amén. No me fue fácil perdonar y muchas veces aún no me es fácil perdonar. Pero yo siempre digo, yo no soy mejor que Jesús. Y si yo quiero alcanzar el perdón de Jesús, el perdón de Dios, yo tengo que aprender a perdonar primeramente. Porque si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Señor, perdóname por mis errores. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, hoy te fallé. Perdóname. Sí, yo quiero que Dios me perdone. Pero yo perdono. Yo tengo que perdonar primeramente. Amén. Como bien les dije, hay personas que nunca creí que me iban a fallar. Y sin embargo me fallaron. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 tengo que perdonar. O sea que siempre tenemos que perdonar. Pedimos mucho al Señor, pero cuando Él pide nos negamos a obedecer, es cierto. Le pedimos grandes cosas al Señor. A veces nos vemos en diferentes problemas, en diferentes circunstancias, y le pedimos al Señor que nos saque de ese lugar o que nos ayude. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos teniendo misericordia sobre nuestros enemigos, sobre aquel que nos falló? ¿Al que le dimos nuestra confianza y nos falló? De eso se trata, mi hermano, de aprender a tener misericordia. Algo que escuché hace unos días, no, yo no voy a tal lugar porque está fulanito de tal. ¿Y de qué misericordia me estás hablando? Y esta es para las personas que están congregando y que dicen conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Porque de labios le honran, pero más su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque con la boca le decimos, Señor, te amo. Señor, tú eres todo para mí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor esas cosas? ¿Cuántas veces le dijimos al Señor, te amo, Señor? Pero si no amamos al que vemos, mucho menos podemos amar al que no vemos. Si yo no amo a mi enemigo, no puedo decir que amo a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, y yo conozco a Dios, tengo que tener amor en mi corazón, principalmente para perdonar. El amor es la base fundamental. El amor y el perdón van de la mano. Amén.
Es algo que no tenía pensado hablar del perdón porque tenía, como siempre decimos, hoy a la mañana le compartí a mi compañero la palabra que quería compartir, amén. Y sin embargo empecé a hablar de algo que nada que ver. Y muchos me juzgan, porque le voy a decir, muchos me juzgan porque yo perdoné cosas imperdonables y hoy por hoy me trato con esas personas como si fuésemos amigos de toda la vida. Y se me juzga muchas veces por eso. ¿Por qué? Porque a veces los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón hacen ver cosas que no son. Hay veces que me han visto con uno de los padres de mis hijas y me han juzgado y me han dicho muchas cosas y aparte me los han hecho saber. Pero ¿saben qué? A mí me interesa lo que Dios piense de mí, no lo que el hombre y la mujer piensen de mí. Dios conoce mi corazón y sabe cuáles son las intenciones. Dice que Dios pesa los corazones y conoce hasta el pensamiento más profundo que hay en nuestro corazón. Dios está en muchas bocas, pero en pocos corazones. Amén, así es, profeta Flor. Es una gran verdad. Si escuchamos aún hasta los brujos, dicen que ellos curan en el nombre de Dios. Dios está en la boca de muchos, pero en pocos corazones. Los brujos no curan en el nombre de Dios. Ni siquiera se atreven a pronunciar la sangre de Cristo, que es la que nos lava y la que nos limpia de todo. Fue el precio que se pagó por nuestras vidas. Amén. Ellos dicen que curan en el nombre de Dios, pero no es así. Ellos son hijos del diablo, que son almas necesitadas también de Dios. A veces uno se los juzga también, pero son personas que necesitan encontrar la luz y la revelación de Cristo en sus vidas. Amén. Muchas veces decimos Señor, Señor, pero no queremos dejar que Dios haga su voluntad, hacemos nuestra voluntad. Así es, profeta Natalie. ¿Cuántas veces le hemos dicho Señor, Señor, heme aquí, Señor? Y en la boca de muchos ha estado el Señor. Pero ¿y qué hay de los corazones? ¿Estará el Señor en los corazones de esas personas? No entienden el perdón porque se discierne espiritualmente. Hay que ser cambiado por Dios. Amén, así es, maestro. Todo esto pasa por lo espiritual. Amén. Cuando sos carnal, caminás como carnal. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, yo a la carne la trato con la carne y al espiritual con el espíritu? Amén. Y no es así, porque se trata de que nosotros vamos a vencer el mal con el bien. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo en la antigua ley. Amén. Cuando vino Jesús a la tierra, vino a transgredir todas esas leyes terrenales que había. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Hoy no es así. Hoy si me lastiman y si me hieren y si me critican, yo no tengo que actuar de la misma manera. Yo tengo que tratar de ser diferente. Si no, ¿cómo se va a ver Cristo reflejado en mi vida si yo no actúo diferente? ¿Cómo si alguien viene a querer pegarme, yo voy a reaccionar de la misma manera? No, porque yo me tengo que defender. ¿Y qué hay si agachás la cabeza? ¿Qué, sos tonto o qué sos? No, no sos tonto. Simplemente que has aprendido algo. Has aprendido a no pagar el mal con el mal, sino que has aprendido a pagar el mal con el bien, y de eso se trata. Y como les comentaba recién, hace un tiempo atrás, el siervo Rafael se encontraba en la verdulería y yo le comentaba del perdón y de todas esas cosas, de que yo sí los perdonaba y todo. Pero ¿qué pasaba? Ellos en su casa y yo en la mía. Entonces él me dice en un momento, ¿y de qué misericordia me estás hablando? ¿Cómo de qué misericordia? Le dije yo. ¿De qué misericordia me estás hablando? Si vos los perdonás pero lo querés lejos de vos, y si esta persona necesita una palabra o necesita algo, una ayuda, no se la vas a poder dar porque los tenés lejos. Y en ese momento me di cuenta de que tenía razón. Y eso es lo bueno, hermano, de que cuando te corrijan en algo, venga de quien venga, porque acá no se trata de que, ay, no, porque si no me lo dijo el apóstol o no me lo dijo la profeta, yo no lo voy a tomar a ese consejo. O vos me vas a venir a hablar con todos los errores que tenés. O sea, yo no actúe de esa manera. Amén. Porque no se trata de ver el defecto de la persona, sino se trata de tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo tengo que aprender a tomar todo lo bueno de cada persona. Amén. Porque de eso se trata. El verdadero hijo de Dios no ve el defecto, sino que ve siempre lo bueno de cada persona, porque toda persona tiene algo bueno. Pero yo te puedo asegurar
que vos podés hacer 20 cosas buenas, pero hacé una mal y te puedo asegurar que se van a acordar de esa cosa mala que hiciste y no se van a acordar de todas las cosas buenas que hiciste. Eso te lo puedo asegurar, porque siempre, pero siempre, el cristiano ve el error y nunca ve las cosas buenas. El verdadero hijo de Dios ve como Dios quiere. Amén. No ve con ojos naturales. Porque nosotros con ojos naturales, ¿qué podemos ver? Una persona con errores, una persona con pecado, una persona con equivocaciones. Pero Dios no ve eso, Dios ve el corazón. Dios ve que esa persona con tantos defectos tiene más misericordia de aquel que se cree santo y no es nada. Dice la palabra del Señor que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. En este tiempo, el apóstol nos está enseñando porque él quiere hoy en día una iglesia davídica. Amén. ¿Y qué es ser una iglesia davídica? David conoció lo que era misericordia. Amén. David sabía lo que era misericordia. Por eso él, con todos sus defectos, David era un hombre pecador, pero que caminaba conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en David había lo que en otros no había. En otros religiosos no hay amor, no hay misericordia, no hay compasión. Amén. Se trata de que cuando un hermano cae, uno como hermano lo tiene que ayudar y lo tiene que levantar y se tiene que restaurar esa persona. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando una persona cae en pecado, lo primero que hacemos, no te juntes con él, porque te va a pasar lo mismo, porque vas a caer en el mismo pecado. ¿Y de qué misericordia me estás hablando? ¿Y de qué amor me estás hablando? Que ni siquiera sos apto para estar delante de Dios y presentarte delante de Él cuando juzgás a otra persona, que sos juez. Nosotros no fuimos llamados a ser jueces, nosotros fuimos llamados a ser hijos verdaderos de Dios, hijos que tengan misericordia de aquel que ha caído, de aquel que ha pecado, de aquel que ha cometido adulterio, que está cometiendo fornicación, que está robando. Nosotros tenemos que tener misericordia. Porque quizás nosotros, no pecamos de la misma manera que esa persona peca, pero tenemos otros pecados ocultos. Pero eso no se sabe. Esos pecados no se saben porque lo tenemos bien oculto acá dentro de nuestro corazón. Miramos a una mujer o miramos a un hombre y lo estamos deseando. Ese es un pecado también, hermano. Pero bueno, ese pecado no se ve porque está acá adentro, está oculto en el corazón. Amén. Y de eso se trata, de tener misericordia cuando otras personas se equivocan, cuando otra persona falla. Nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a ayudar, siempre a ayudarlo. No es fácil porque no es, como siempre le digo, no es fácil, pero tampoco es difícil. A veces nosotros lo hacemos difícil a todas esas cosas. Nosotros hacemos difícil el caminar como la Biblia nos manda. ¿Qué mejor que andar en verdad? ¿Qué mejor que andar en luz? No tener nada oculto, no tener de qué ocultarte, no tener... nada. ¿Qué mejor que eso? Pero no, a veces nosotros nos complicamos la vida. Amén. El fariseo lo primero que dice, cambia vos primero, y el Hijo de Dios dice, Señor, cámbiame a mí primero. Amén, es lo que yo estaba diciendo. Fíjense, el fariseo, la persona religiosa, la persona que se cree santa, la persona que se cree que está superior a los demás. ¿Qué es lo primero que dice? Cuando viene un pecador a darle un consejo, ¿qué es lo primero que me dice? Que cambie la persona primeramente. Que cambien ellos primeramente antes de que antes de venir a darme un consejo. Pero el Hijo de Dios, ¿saben qué es lo que hace? Acepta la corrección hasta de una criatura. ¿Cuántas veces hemos visto criaturas pelearse con un amigo, con lo que sea, y vos los ves capaz que se pegaron y al rato están juntos? Pero de eso no lo vemos, no aprendemos eso nosotros. Porque nosotros nos enojamos, nosotros nos peleamos, y capaz que pasa un determinado tiempo y no aceptamos el perdón, y no queremos perdonar, y seguimos en la distancia, y ya no compartimos más nada. Yo sé que es difícil a veces volver a ser los mismos que antes, porque nada vuelve a ser igual. Yo siempre digo, nada vuelve a ser igual. Pero eso queda en el mundo, hermano. Las cosas fuera de Dios no vuelven a ser igual. Pero las cosas con Dios todo se comienza de cero.
¿Qué sería de nosotros si nosotros pecáramos y para Dios no seríamos igual? No, vos ya pecaste, así que bueno, no, vos te pongo a un costado y que pase el que sigue. No, no es así. Dios siempre está ahí para decirte, ¿te equivocaste? ¿Fallaste? Volvete a levantar. Seguí caminando, seguí avanzando, no te detengas. De eso se trata, de no detenerse, de no quedarte estancado o de no retroceder, sino de seguir avanzando. Errores vamos a tener todos, equivocaciones vamos a tener todos, porque todos nos vamos a equivocar. Pero la idea es saber reconocer, saber humillarse delante de la presencia del Señor, decirle, Señor, me sucede esto, Señor, yo no puedo con esto, Señor, tengo esta debilidad, pero necesito que vos me ayudes, que vos me fortalezcas para yo poder vencer todas estas cosas y seguir avanzando y seguir adelante y seguir, porque si es una de las cosas que yo he aprendido es a no condenarme. Era una persona de que le fallaba a Dios y me sentía la persona más indigna, me sentía la persona más sucia, me sentía la persona que ni siquiera le podía decir, mirar hacia arriba y decirle, Señor, porque sentía que le había fallado de tal manera a Dios, me condenaba de tal manera que no me sentía digna ni merecedora de nada. Amén. Y es algo que hoy no lo hago, porque si seguiría estando de la misma manera, no estaría en este momento haciendo un vivo, porque sigo teniendo mis equivocaciones, sigo teniendo mis errores, pero cada día le digo al Señor, ayúdame, Señor, algo no puedo hacerlo, Señor, ayúdame a vencer esto. Tenía vergüenza de hablar, tenía vergüenza de decir cosas, tenía vergüenza de confrontar a las personas muchas veces con la palabra de Dios, pero eso lo único que me hacía era retroceder. Me retrocedía y no avanzaba y siempre estaba en el mismo lugar. Y siempre estaba en la misma situación. ¿Por qué? Porque yo decía, no soy digna de ti, Señor. Señor, no, esto no lo puedo hacer porque no sé cómo hacerlo, no sé hablar, no sé qué decir. No se trata de lo que vos quieras decir, sino se trata de lo que Dios quiere hablar en ese momento. No se trata de tener planificado, escrito, todo escrito, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. No se trata de eso, se trata de lo que Dios quiere hablar. Como bien les decía, yo traía una palabra que la estuve leyendo toda la mañana, se la estuve compartiendo a mi compañero, pero salí hablando otra cosa que nada que ver, porque no se trata de lo que yo quiera hacer, sino de lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Amén. Eso es algo que se nos ha enseñado y nuestros padres espirituales siempre nos enseñan en cada reunión. Dios nunca hace siempre las cosas igual, amén. Dios en cada servicio se manifiesta de una manera diferente. Los cultos no son iguales, no son aburridos. ¿Cuántas veces te ha pasado que has ido a un culto y te has aburrido o que dices, siempre lo mismo, siempre se cantan 2 o 3 alabanzas, se canta esto, se predica y ya está, se terminó la reunión? Y no es así. Eso pasa porque no hay un renuevo en el espíritu, no se deja que el Espíritu de Dios haga algo, sino que siempre lo estamos limitando al Espíritu Santo de Dios. Siempre lo estamos limitando diciéndole, bueno, no, vamos a hacer esto. Y como sabemos que Dios es respetuoso y que Él siempre espera que nosotros le demos el lugar. Y cuando no le damos el lugar al Espíritu Santo, se hacen cosas humanas, se hacen cosas que uno quiere hacer y no se hacen las cosas que Dios verdaderamente quiere hacer. Los cultos que estamos teniendo son cultos poderosos, llenos de su presencia, llenos de su gloria. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque los ministros que están al frente dejan a Él que Él obre en cada alabanza, en cada palabra, en cada administración. Es el Espíritu Santo el que obra. Amén. Y eso es lo que se nos está impartiendo y se nos está enseñando a no hacer cosas humanas. Amén. A no querer hacer cosas nuestras por nuestra propia voluntad, porque de eso no sirve de nada. Uno tiene que dejar a Dios obrar. Amén. Yo quiero bendecir a cada uno de los que se siguen conectando, de los que se siguen sumando a este video, amén. Quiero bendecir a Mónica Viviana Ochoa, amén, que se ha conectado. Le quiero dar gracias a Dios, como siempre le digo, en todo momento tiene que haber una palabra de gratitud, porque cada cosa que se nos es enseñada, amén, nosotros la tenemos que impartir. Amén. Nosotros tenemos que aprender a dar de gracia lo que por gracia recibimos. Todo lo que vos recibís no es para que te lo guardes. No es para que seamos esas ovejas gordas que comemos, pero no impartimos nada. Amén. Se trata de que toda enseñanza que se nos es dada, que nosotros la demos a conocer. Amén. Para que otros también conozcan. Amén. Porque de eso se trata.
Dice, cuando sucede eso es porque hombre ha tomado el lugar del Espíritu Santo. Así es, cuando suceden esas cosas de que se vuelve todo una monotonía, se vuelven las reuniones siempre iguales, es porque el hombre ha tomado el lugar del Espíritu Santo. Amén. No le da a él el lugar que se merece, que es el primer lugar. Cuando invitamos al Espíritu Santo a una reunión y le decimos al Espíritu Santo, haz como tú quieras, haz tu voluntad. Usa mi humanidad, si la tienes que usar, usa esta nada, como siempre dice la profeta, que es algo que siempre lo tengo en mi corazón y siempre le digo a Dios, usa esta nada, porque si Él escogió esta nada, es porque Él sabe que esta nada algo puede hacer para Él. Si Dios vio mi corazón, siempre le dije a Dios, ¿cuántas personas hay mejores que yo? Yo he tenido amigas que las he visto mejores que yo, con más capacidad, con más, son más abiertas para hablar, para expresarse. Y yo siempre dije, Señor, ella puede ser mejor que yo, puede hacer tu voluntad mejor que yo. Pero a Dios le plació escogerme. Me escogió a mí, te escogió a ti. Eres un privilegiado. Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer, que somos privilegiados en las manos del Señor. Amén. Tenemos el privilegio de hoy estar delante de su presencia. Tenemos el privilegio de poder predicar, de poder hablar de su palabra. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de alcanzar misericordia y de conocer cada día el amor de Dios. Yo no puedo decir que no he visto el amor de Dios cuando todos los días veo su amor en mi hogar, veo su amor en mi caminar, en mi levantar, veo su amor en todo momento, lo estoy viendo y lo estoy sintiendo. Amén. Estas reuniones que hemos vivido han sido reuniones en las cuales lo único que le he dicho en mi corazón al Señor, Señor, solamente quiero darte gracias, quiero darte adoración, quiero darte una alabanza, que en mi boca siempre haya una alabanza de gratitud hacia ti por todo lo que vos me das, Señor. Porque no se trata de ir a la casa del Señor y pedirle, Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello, Señor, te pido y te pido y te pido, Señor. ¿Y qué hay de darle, de ofrecerle a Dios una adoración? ¿Qué hay de eso? Amén. Es Dios quien te escoge, no el hombre. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para este gran trabajo? Y Dios le dijo, no eres tú, es con quien vas. Gran verdad, sierva profeta Natalie. No se trata de quién es uno, sino de con quién vamos. Amén. De eso se trata. Es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama a cumplir un propósito. Amén. Por eso, hermano, aprendamos a valorar este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia que estamos viviendo, un tiempo en el cual Dios nos da una nueva oportunidad de que nosotros nos volvamos a su camino, de que volvamos a su presencia, de que busquemos su rostro, su presencia. Hace unos días atrás leía, y es una gran verdad, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y podía leer y podía decir, un adorador, un verdadero adorador de Dios, no espera ir a un culto y que le estén diciendo, cerrá tus ojos, levantá tus manos y buscad al Señor. Amén. Un adorador cuando llega a la casa de Dios, lo primero que hace es buscar su presencia, buscar su rostro, llenarse de Dios. Amén. Un verdadero adorador no espera a que le digan lo que tiene que hacer. Un verdadero adorador va a la presencia de Dios. Amén. Ya sea en la reunión, ya sea en su casa, sea donde sea, porque la presencia de Dios está en mi hogar, está en la verdulería donde estoy, está en la iglesia cuando voy a congregar, en todo momento la presencia de Dios, porque va conmigo la presencia de Dios, de eso se trata. Amén. La sierva nos dice, ¿de qué nos sirve ir a un lugar y llevar simplemente palabras y palabras? Cuando vas a un hogar lo que tenés que llevar es presencia, la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien entre antes que nosotros entremos. Amén. Y que cuando la presencia de Dios entra, esas personas que están en ese hogar no son iguales. Amén. Y de eso se trata y es lo que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Que cuando nosotros tengamos que ir a un lugar, que no seamos nosotros, sino que sea su presencia quien vaya delante nuestro. Amén.
porque es la presencia de Dios la que trae cambio, la que transforma las vidas, amén. No somos nosotros, no son las palabras que le llevemos, sino el que va con nosotros, amén. Su presencia habita en nosotros, tiene que habitar en nosotros, porque un verdadero adorador vive en la presencia del Señor, amén. Y es todo lo que se nos ha impartido y es lo que nosotros queremos alcanzar, amén. Estar en la presencia de Dios, buscar su presencia, entrar a su presencia y llevar presencia donde quiera que vayamos, amén. Un verdadero adorador vive en la presencia de Dios y es lo que tenemos que, nuestra prioridad tiene que ser esa, amén. Nuestra prioridad tiene que ser estar y habitar en la presencia del Señor, amén. De eso se trata, amén. Acá yo les voy a compartir solamente un pedacito de la palabra, de toda la palabra que les iba a compartir. Y la palabra se encuentra en Segunda de Reyes 4. Tiene como título Eliseo y la Tsunamita. Es una historia un poco larga, amén. Pero yo quería de toda esta historia, quería destacar una parte, amén, que es la que me ha estado ministrando y es una gran verdad, amén. Dice Segunda de Reyes 4:33. Y dice, acá en esta historia habla de Eliseo y de la Tsunamita. La Tsunamita era una mujer la cual quiso, cada vez que Eliseo pasaba, amén, por Sunem, ella lo invitaba para que él comiera con ella, amén. Pero llegó un momento en el cual ella reconoció quién era Eliseo y sabía que era un varón temeroso de Dios, un hijo de Dios, un profeta, amén. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué quiso hacer? Ya no quería que viniera a visitarla, de visita, sino que quiso hacer un lugar para que él habitara en ese lugar, amén. Y Eliseo, agradecido por el esmero de esta mujer, de lo que ella quería hacer, amén. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que haga por ti? Amén. ¿Qué pues? Entonces dice el 13. Dijo entonces Eliseo a Giezi: dile, he aquí tú estás solícita con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: no, yo habito en medio de mi pueblo. Amén. O sea que ella no quería nada. Amén. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Le preguntó Eliseo a Giezi. Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios. ¿Qué le dijo? No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llevádselo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Fíjense lo que pasó. La promesa de Dios que Eliseo le había dicho a esta mujer, amén, le dio a concebir un hijo, pero que al tiempo ese hijo murió. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta llegar al mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Fíjense que hasta este momento, esta mujer no le dijo a su marido que el niño había muerto. Amén. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partieron pues hasta que llegaron al varón, y cuando el varón de Dios la vio, desde lejos la vio, y dijo a su criado: Giezi, aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. O sea que, a pesar de la pregunta, amén, que le mandó el profeta hacer,
ella dijo que estaban todos bien, siendo que su hijo ya había muerto. Amén. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Bueno, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de los pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Fíjate